Dijeron que al pasito. Creo que nada más los cuartos C son los únicos que van a regresar de cuarto que yo vi en la lista, pero sabe. Va a ser por esta semana y luego ya vamos a ver. Ojalá que ya regresemos rápido. Pero mientras aquí seguimos. No sé, no sabemos. Según esto, creo que era hasta el próximo fin de semana van a tomar decisiones nuevamente. O sea, esta decisión, según lo que viene el comunicado, era del 14 al 19. Nada más unos grupos van a regresar y ya como el viernes 18-19 nos van a decir si la siguiente semana ya empezamos los demás grupos o qué onda. De acuerdo también a la evolución, si volvemos a semáforo rojo, etcétera, que se supone que ya lo vamos dejando. Yo nunca he visto que esto fuera verde o otra cosa. Siempre hemos sido rojo, naranja. Siempre. Entonces muy probablemente hasta de este lunes al otro. Probablemente, ojalá. Entonces, ¿en qué nos quedamos, chicos? ¿Cuál fue el último tema que vimos? Fue lo de que la exposición que hicieron ustedes, ¿no? Del síndrome metabólico, hiperuricemia, hiperlipidemias, ¿no? Y estábamos viendo metabolismo de lípidos, me parece. Digo, más bien el tratamiento con lípidos. Creo que ya vimos hiperlipidemia. ¿Sí? ¿No? Ah, pero sí terminamos de ver lo de las estatinas. Nos quedamos como según yo por aquí. ¿Qué hacer en la práctica clínica? ¿Qué es lo que nos toca hacer con los pacientes? Por aquí nos quedamos, creo, ¿no? Creo. ¿Sí? ¿Entonces listos para comenzar? Bueno, en los pacientes con dislipidemia, esto es específicamente hablando de colesterol o triglicéridos elevados, como vimos anteriormente, tendríamos que clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo cardiovascular y esto obviamente tomando en cuenta si tiene diabetes, si tiene antecedentes de infarto o si tiene edad más de 75 años, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tendríamos que dar el tratamiento inicial con estatinas de acuerdo al riesgo, si es estatinas de alta especificidad, alta intensidad, perdón, o de moderada intensidad. Y vamos a dar el tratamiento por un término de 4 a 12 semanas, que sería de entre 1 y 3 meses. Al término de este tiempo, nosotros tendríamos que evaluar si el paciente redujo lo que queríamos, por ejemplo, si eran estatinas de alta intensidad, si redujo al menos el 50% de niveles de colesterol o de moderada intensidad y el 40% de reducción. Estuvo con esa reducción, pues listo, vamos llegando a las metas y continuamos el tratamiento de acuerdo al riesgo cardiovascular. En algunas condiciones, por ejemplo, si reparto, los pacientes que tomaron estatinas van a tener que seguir tomando como que ya llegamos a las metas, ya se suspende, no, prácticamente la tienen que tomar por el resto de su vida porque las estatinas no solamente bajan los niveles de colesterol, sino que también nos proporcionan estabilidad a la placa de ateroma y nos ayudan a evitar infartos subsecuentes. Sin embargo, si el paciente no logró metas de control entre 4 y 12 semanas, hay que mantener las dosis. Mantener dosis sería aquí la opción terapéutica para el paciente que no ha logrado las dosis de tratamiento. Mantenemos dosis.
Y sin embargo, si el paciente continuamos sin lograr las metas, entonces si no hubo una respuesta al tratamiento, entonces podríamos aumentar las dosis de estatina siempre y cuando el paciente me lo tolere. Porque si luego el paciente se empieza a quejar de que le dan calambres, que le duelen los músculos, que se siente débil, o empieza con niveles altos de enzimas hepáticas o musculares, pues ahí ya no tendríamos que dar aumentar la dosis. Podríamos dar otro tratamiento no estatínico, pero esto es controvertido. ¿Por qué? Porque lamentablemente, de acuerdo a las guías, pues no hay tratamiento más efectivo que las estatinas hasta ahorita. Entonces, si nos vamos por efectividad, lo más efectivo es aumentar la dosis. ¿Sí? Es lo que mejor funciona. Y si nos vamos de acuerdo a lo que el paciente tolere, pues a lo mejor sí sería mejor utilizar otro medicamento, que como ya vimos hay varios, pero pues ninguno de ellos se compara a las estatinas. Si el paciente también va a depender mucho del riesgo cardiovascular que tenga, pues si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, pues con la pena es eso o el riesgo de que se me pueda morir de un infarto. Entonces hay que tratar de dar las mejores estatinas de acuerdo al riesgo cardiovascular. Y de acuerdo al riesgo cardiovascular, pues como estamos viendo, vamos a darle un poquito más de contraste. Aquí, formato de imagen y más color. Así. Luego esto si no, no se va a ver. Bueno, de acuerdo al riesgo cardiovascular, tenemos que estadificar al paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene riesgo cardiovascular, eso lo vamos a saber de acuerdo a estos criterios, ¿sí? Recordando un poquito, pues el paciente con riesgo cardiovascular puede tener, si tuvo antecedentes de infarto, antecedentes de enfermedad cardiovascular, entonces ese requiere un tratamiento con estatinas de alta intensidad, ¿sí? El paciente tuvo niveles de colesterol más de 190, el colesterol malo. Este es un paciente con alto riesgo cardiovascular y también hay que darle estatinas de alta intensidad. Si el paciente tiene diabetes, lamentablemente, pues también aquí tendríamos que tomar en cuenta el riesgo cardiovascular, pero en general es de moderada intensidad por lo menos. Y si además tiene problemas, por ejemplo, de diabetes y tiene además edad entre 40 y 75, pues ya es alta intensidad. ¿Sí? Y básicamente eso, estimando el riesgo cardiovascular, nos vamos con el porcentaje, más de 7.5, estamos hablando de un alto riesgo cardiovascular y más 10, alto riesgo. ¿Sí? Básicamente esos serían los cortes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nosotros tenemos que considerar también que el paciente me tolere el medicamento, ya que como vimos, las estatinas tienen efectos adversos. Y para esto hay que considerar que hay diferentes dosis de estatinas y de diferentes tipos. Adicionalmente, el tipo de paciente y el riesgo cardiovascular que tiene. Considerar los efectos adversos que está presentando y de ahí nos desprenderían los siguientes. Los más comunes son dolor, rigidez muscular, debilidad o fatiga como síntomas más comunes y pues ahí hay que establecer si los síntomas aparecen o aumentan con el uso de estatinas. Si en realidad es por el músculo, es el dolor que está presentando es por las estatinas. Si hay relación o si los síntomas son tolerables, pues que los continúe, pero si no, pues suspender la medicación o disminuir a una dosis más baja. ¿Sí? Si se sospecha ya incluso rhabdomiolisis o este, ya presencia de lesión o necrosis incluso, pues hay que ya dar un tratamiento diferente. Entonces, los síntomas pueden evaluar desde mialgias, que sería nada más como dolor muscular, debilidad, calambres, o miopatía, donde ya hay una lesión al músculo, y estaríamos hablando que esta lesión la identificamos porque los niveles de creatinina quinasa empiezan a subir. ¿Y cuándo podríamos suspender? Bueno, pues cuando los niveles de creatinina quinasa están por arriba de 10, ¿sí? O cuando también ya aparte de los niveles de creatinina quinasa, también hay destrucción del músculo con mioglobina por ahí circulando. Encontraríamos nosotros bioglobulinemia o mioglobulinuria, que incluso nos podrían considerar un daño renal, y ahí es en la rhabdomiólisis cuando hay que suspender este tipo de medicamentos.
Mm. Y para saber también entonces si el paciente tiene alteraciones de las enzimas hepáticas o de las enzimas musculares, hay que hacer estudios de laboratorio. Las enzimas musculares, la creatinina quinasa sería el que nos va a estar dando los mayores datos y normalmente vamos a identificar situaciones como, por ejemplo, elevación de la creatinina quinasa a niveles más de 10 veces lo normal, estaríamos del límite superior normal, estamos hablando de que hay que suspender el medicamento. La enzima SGPT1, normalmente conocida para los compas como la GGT, es una enzima gamma-glutamil transferasa y esta normalmente va a estar elevada en pacientes que toman mucho alcohol o que están tomando estatinas. Y normalmente no es que se estén haciendo estos estudios de rutina, pero solo los tomaríamos cuando el paciente empieza a tener intolerancia a las estatinas para ver o descartar daño hepático. También el perfil hepático general pues no se hace a menos de que se sospeche hepatotoxicidad y los niveles de glucosa pues hay que estarlos vigilando, ya que lamentablemente muchos pacientes con dislipidemias están en relación al desarrollo de enfermedad como diabetes, lamentablemente. Entonces, los grupos de riesgo donde la terapia de estatinas tiene que ser moderada intensidad, no alta, serían los pacientes con más de 75 años, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con antecedentes de trastornos musculares o de intolerancia al uso de estatinas, o que los niveles de enzima gamma-glutamil transferasa se encuentran más allá de 3 veces el valor normal. El uso de medicamentos que interactúan con estatinas hay que tomar en cuenta si hay medicamentos, ya que estas estatinas, si se acuerdan, se metabolizan por la enzima de la familia de citocromo P450. Hay medicamentos, pues, principalmente antidepresivos y algunos otros antibióticos, que van a ser el mismo sitio de metabolismo, lo cual va a hacer que las estatinas tengan más efectos tóxicos, más efectos adversos y que puedan tener interacción, ¿sí? Y hay que tener también en cuenta si el paciente tiene antecedentes de infarto cerebrovascular hemorrágico, para la cual hay que tomar en cuenta que estos pacientes podrían ser necesario que suspendan el medicamento, ¿sí? Y cuando sí están contraindicados en la falla cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, New York Heart Association grado 3 y 4 está contraindicado. O cuando el paciente también se encuentra en hemodiálisis. Ahí es indispensable suspender el tratamiento. Pacientes sin beneficios en la terapia. El seguimiento de pacientes es cada 3 meses. Hay que estarlos evaluando entre 4 y 12 semanas. Y lo ideal es lograr las metas terapéuticas, más aparte del riesgo del paciente, pues a veces si ya tuvo infartos lo va a tener que tomar de por vida. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ok, ahora vamos a ver el tema de hiperuricemia. ¿No hay más dudas, más preguntas, seguros?
Ok, entonces continuamos, chicos. O me dejaron en visto ya. Ok, bueno. ¿Dudas de hiperuricemia de lo que expusieron sus compañeros? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, ¿quién me ayuda con esta pregunta? Janet Reyes, ¿estás por ahí? A ver, dice Jimena que tiene una duda. A ver, dime, Jimena, antes de avanzar. ¿Cuál es tu duda? Ah, es una excelente pregunta. Ahorita vamos a ver. De hecho, su compañero me parece que cuando expuso mencionaba que no es lo mismo, pero es igual, no, no es cierto. Están relacionados la hiperuricemia y la gota, pero no son sinónimos. Una cosa es hiperuricemia y otra cosa es gota. Ahorita vamos a ver qué es una cosa y qué es otra. Pero en general, pues de hecho, se supone que ya lo vimos. Eh, Todos tenemos metabolismo de las purinas y de las pirimidinas. ¿Se acuerdan de ellas? Normalmente son parte del ácido nucleico que, pues en la síntesis de nuevas células, incluso en la síntesis de proteínas, se ven mucho en relación. El desecho como tal del metabolismo de sustancias como las proteínas, como la cebada, algunas otras sustancias, van a hacer que al final una parte que es desecho es el ácido úrico. Es el desecho final, pues. Este desecho tiene que estarse eliminando por el riñón principalmente y el problema es cuando se empieza a acumular. Normalmente todos tenemos cierto nivel de desecho o de acumulación de ácido úrico en el cuerpo, pero en la gran mayoría de las veces es menos de 6 los niveles, como quien dice, normales. La hiperuricemia es cuando se empieza a incrementar por encima de estos valores y estamos hablando de que los niveles altos se llaman hiperuricemia. Sin embargo, no a todos los pacientes que tienen hiperuricemia van a presentar ningún síntoma. Algunos nada más traen los niveles altos, pero nunca se van a quejar de nada. No les va a generar ningún problema, no les va a dar dolor ni nada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los niveles altos empiezan a generar cierta afectación? ¿Por qué? Porque lamentablemente el ácido úrico que se acumula en el cuerpo llega a acumularse en forma de cristales y estos cristales son lesivos, lesionan principalmente las articulaciones y algunos órganos del tejido conjuntivo, generando molestias. Estas molestias que van a presentar los pacientes ya se llaman la enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota es pues la aparición de signos y síntomas relacionadas a la acumulación de ácido úrico en diferentes partes y lesión de los tejidos por esta acumulación. Entonces, una cosa es que tengan hiperuricemia y otra cosa es que esta hiperuricemia ya desarrolle la enfermedad de la gota. Un ejemplo que ponían era que, por ejemplo, una cosa es ser obeso, pero no todos los obesos son diabéticos. Se puede tener obesidad, pero a lo mejor la obesidad puede desarrollar diabetes a la larga, pero no todos los obesos son diabéticos. Entonces algo aquí pasa, que podemos tener los niveles altos de ácido úrico, pero no todos los pacientes con niveles altos van a tener gota. Muy bien, ¿quién me ayuda entonces? ¿Sí está Janet por ahí? Sí, profe. ¿Me ayudas con el caso clínico, por favor? Sí, dice, usted atiende al señor Juan, un varón de 72 años cuyo único antecedente es hipertensión, tratada con hidroclorotiazida. Hoy acude con dolor agudo en la rodilla, muy intenso. En la exploración, la rodilla está tibia, un poco eritematosa, inflamada y sensible al tacto.
o al movimiento pasivo. El examen microscópico del líquido articular se muestra en la figura. ¿Cuál es el trastorno metabólico más probable del señor Juan? Pues son los cristales, ¿no? Creo que yo sé la respuesta, pero no sé. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuché, perdón, es que tenía el micrófono apagado y yo hable y hable y hable. Este, sí, vamos a recordarnos un poquito. Bueno, llega el paciente, don Juan, de 72 años, le saca el líquido de las rodillas porque la ves roja, caliente, inflamada y le duele. Ese líquido de las rodillas lo mandas al laboratorio, lo analizas y efectivamente, como dijo su compañera, ahí se ven los cristales, mira qué bonitos. Y eso es lo que te va a reportar el del laboratorio. Trae cristales ahí. Te va a reportar hasta de qué son y todo. Entonces el diagnóstico, muchos dicen, no, pues que la producción excesiva de ácido úrico. ¿Y tú, Carmina, qué decías? ¿Cuál era la respuesta? Creo que sí es, pero es que no las había visto. Solo me acordé que nos había dicho que se debía de tener cuidado cuando se usaran antiacidas Ujú, con los diabéticos y con los que tenían hiperuricemia. ujú. Entonces, bueno, tal vez pudo haber sido eso. Así es. De hecho, sí, efectivamente. Recordemos que las tiacidas, uno de los efectos adversos es que van a elevar el ácido úrico, van a elevar el colesterol y van a elevar también los niveles de glucosa. Hay que tener en cuenta, pues, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con dislipidemia y los pacientes con hiperuricemia, uno de los factores que puede agravar su enfermedad sería el diurético de tipo tiacida. Y en este caso el paciente, justamente, 72 años, don Juan está tomando tratamiento para la hipertensión, la hidroclorotiazida, ¿verdad? Entonces aquí el tratamiento sería la producción excesiva del ácido úrico seguros. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Por las tiacidas. Ahora, ¿quién me ayuda con esta pregunta? Yo le ayudo. Muy bien. Dice, una causa común de hiperuricemia es el uso de diuréticos. Regalada, ¿verdad? Ah, es de hecho una de las más comunes. Sí, obviamente también como les comentaba, pues, y como ustedes vieron en la presentación, el metabolismo puede alterarse y puede haber pacientes que a lo mejor ya consumen grandes cantidades de carne, etcétera, pero hay otros factores que nos van a agravar esto y hay que tomar en cuenta al momento del diagnóstico, ¿sí? Factores de riesgo en el desarrollo de hiperuricemia y gota serían principalmente el aumento del urato sérico, el aumento del riesgo de gota, y serían principalmente por la edad avanzada, sexo masculino, razas y etnias específicas, principalmente afrodescendientes, más alto que en caucásicos, la incidencia elevada de gota en isleños del Pacífico también, todo lo que hablan así, lo que no termina bien la palabra, no pronuncia la S, que ni sin nombre de su país pueden decir, pues dicen Puerto Rico, no sé qué, no es nada en contra, pero este tipo de pacientes, pues lamentablemente tienen mayor riesgo. Híjole, Carlos decía que quería entrar, pero luego después ya no se salió antes de que lo pudiera aceptar. Ok. Carne y alimentos de mar y mariscos, con alto contenido de purinas, obviamente, cerveza, licor, como ya vimos, principalmente por la cebada, y pues las comorbilidades. Si bien es importante tener estos factores, hay comorbilidades que nos hacen mayor riesgo de tener este tipo de problemas. La obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión, temas que si se fijan, pues bueno, la obesidad no lo vimos, pero vimos sobre el síndrome metabólico, bueno, el síndrome metabólico que ya expusieron sus compañeros, nos falta el tratamiento, la hipertensión, que ya la vimos, la insuficiencia renal, lamentablemente, cuando el riñón empieza a fallar, las afectaciones que se caracterizan por el aumento del recambio celular, pues también ya estamos hablando de sobre todo neoplasias o psoriasis, por ejemplo. Martínez Hernández Aldo, ahí está tratando de ingresar. Buenos días, Aldo.
Fármacos como ácido acetilsalicílico en dosis bajas, los diuréticos, principalmente los tipos tiacídicos y los diuréticos de ASA, aunque en menor medida. Los inhibidores de la calcineurina, principalmente la ciclosporina, medicamento que se utiliza principalmente en cáncer o tumores, y la niacina, etambutol, piracinamida como antibióticos, que estos de hecho los veremos nuevamente en tratamiento para tuberculosis. Bueno, otros efectos, principalmente los que hacen la disminución del urato sérico y la disminución del riesgo de gota, pues serían los dietéticos, principalmente productos lácteos, la vitamina C, el café, fármacos como el ácido acetilsalicílico para en dosis altas, el fenofibrato, losartán y la terapia de restricción de estrógenos. Si se acuerdan de losartán, habíamos mencionado que de hecho aquí pasaba lo contrario, un paciente con hiperuricemia se le iba incluso a controlar más porque permiten más la pérdida de ácido úrico por las vías urinarias, a diferencia de los tiacídicos que lo ahorran, ¿verdad? Y algunos trastornos sistémicos relacionados a la hiperuricemia, pues ya podríamos tener pacientes que tienen una producción excesiva de ácido úrico, principalmente por destrucción de células. Por ejemplo, la anemia hemolítica, la anemia falciforme, la policitemia vera, la anemia megaloblástica, la talasemia, síndrome mielodisplásico, cualquier prácticamente tumor que siendo una entidad con muchas células y que se están destruyendo constantemente, puede generar este tipo de problemas, leucemias, linfomas, mielomas, macroglobulinemia de Waldenström, trombocitosis esencial, tumores sólidos, síndrome de lisis tumoral, psoriasis, sarcoidosis, miopatías, etc. O cuando no es que se esté produciendo de más, sino que se está excretando de manera insuficiente, que el ácido úrico no está saliendo porque se está acumulando, y sería por insuficiencia renal, deshidratación, el paciente que se nos deshidrata. Imagínense el doctor Mauro, aparte de que se pone una pedota con mucha cerveza y luego después bien deshidratado, pues puede darle la acidosis láctica también, y también hiperuricemia. La acidosis láctica más relacionada, por ejemplo, al esfuerzo físico. Los pacientes como el doctor Mauro, que entrando enero dijo, hoy sí voy a cambiar, voy a bajar de peso, y se puso a hacer un montón de ejercicio y empezó a la acidosis láctica y también en la hiperuricemia. Otros tipos de acidosis, como la diabetes, la cetoacidosis, por ejemplo, o la producción excesiva y excreción insuficiente. Ya estamos hablando de infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca o algunos otros estados hipermetabólicos, como en el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, hiperparatiroidismo y la obesidad. Bueno, y los medicamentos que favorecen la hiperuricemia, como ya vimos, diuréticos, principalmente tiacídicos de ASA, los salicilatos en dosis bajas, ácido acetilsalicílico, ácido nicotínico, la piracinamida, y otros como la ciclosporina, etambutol, factores estimulantes de colonias y el etanol. Bueno, hay criterios para hacer el diagnóstico de hiperuricemia y gota. De acuerdo a la guía de práctica clínica, pues se tienen que tomar en cuenta no solamente los niveles de ácido úrico. Sí, para hiperuricemia, pues fácil. Arriba de 6 ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pero para gota, ¿qué pacientes tienen, aparte de hiperuricemia, gota? Bueno, la enfermedad se va a desarrollar por 6 o más características de las siguientes: más de un ataque de artritis aguda, inflamación máxima desarrollada en un día, ataque de monartritis, enrojecimiento observado en las articulaciones, dolor, inflamación de las articulaciones, ataque unilateral con articulación tarsal. Si se fijan, la artritis reumatoide se parece un poquito a la gota. ¿Cuál sería la forma de definirlo, de diferenciar artritis reumatoide de la enfermedad de la gota? Alguien que me diga cuál sería la diferencia, cómo diferenciaríamos, pues. Pues uno es autoinmune, ¿no? Ajá. Pero te llega el paciente, tú no lo conocías, apenas llega contigo porque se le inflamaron las manos. ¿Tú cómo sabrías que es artritis reumatoide y que no es gota? ¿O cómo sabrías que es gota y no es artritis reumatoide? Las articulaciones están inflamadas, están rojas, duelen. ¿Qué ocuparías ver para saber que no es artritis reumatoide o que no es gota? ¿Alguien?
Sin temor a equivocarse, no pasa nada. Equivóquense, no pasa nada. A ver, tú misma que dijiste que era autoinmune, por ejemplo, ¿qué encontrarías para la alteración de la inmunidad? No, la verdad ya no sé. Muy bien, bueno, en relación de la autoinmunidad, normalmente la artritis reumatoide se elevan ciertos anticuerpos, por ejemplo, el factor reumatoide, este, y algunos otros anticuerpos que directamente nos identifican que el sistema inmunológico está atacando la articulación. A diferencia, pues estos factores no estarían elevados en la hiperuricemia. Y obviamente en las pacientes con artritis reumatoide el ácido úrico no va a estar elevado, va a estar normal, ya que la destrucción o la afectación de las articulaciones es por el sistema inmunológico. Entonces, por un lado, haríamos estudios, bueno, saber cómo está el ácido úrico, vamos a ver también cómo están el factor reumatoide y algunos otros anticuerpos, y con eso podemos hacer un diagnóstico. Adicionalmente, rayos X también, estudios de imagen que nos identifiquen si efectivamente hay lesión o no de la articulación. Otros valores, pues en la artritis de tipo gotosa, normalmente hay la presencia o sospecha de tofos, que es que el ácido úrico se empieza a acumular no solamente en las articulaciones, sino también incluso en la piel. Y estas cosas que se llaman tofos es la acumulación, pues ahora sí que de cristales y de ácido úrico en forma, pues como de un tumorcito. Aparece un tumorcito, muy dolorosos en parte sobre todo de cartílago, y eso implica pues la nariz, las orejas, la parte de flexión o extensión de ciertas articulaciones como las manos, el codo, las rodillas, y estos se llaman tofos gotosos. Son muy molestos, duelen mucho al tocarlos y al flexionar o mover la extremidad. Podríamos encontrarlos también en los dedos de los pies. Y una articulación que mucho se ve muy afectada en el paciente con gota es la primera articulación metatarsofalángica, la primera articulación del pie, del dedo del pie. Entonces veríamos esta articulación, además de las manos. A diferencia también de la artritis reumatoide, la enfermedad de gota afecta de un solo lado, normalmente una mano, normalmente un pie. Y la artritis reumatoide no, afecta a los dos lados, es simétrica. Le duelen las dos manos a fuerza igual, o los dos pies o la cadera, pero es la artritis reumatoide. También en los rayos X se veía una destrucción, lamentablemente hay erosiones óseas que se producen por la gota, lamentablemente. Estas imágenes se llaman ensacabocados, porque si se fijan aquí parece que le falta literalmente un cacho, ¿sí? Que le dieron una mordidota aquí en el huesito, sobre todo en la lesión periarticular, a un ladito de la articulación, abajito, ahí está la lesión. Ensacabocados. Y en el análisis del líquido de la rodilla o de la articulación, prácticamente cualquier articulación se puede infiltrar. El paciente, si trae dolor en la articulación, tenemos ahí dos opciones. Una, la primera es puncionar esa articulación para sacar líquido. Y por un lado es analizar ese líquido y ver los cristales, y por el otro lado directamente inyectar medicamento en la articulación para quitar el dolor. Entonces, al puncionar una articulación tenemos dos efectos. Tomamos una muestra y administramos medicamento. ¿No hay dudas? Para continuar con una pregunta. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ok, ¿me ayudas con esta pregunta? Sí. ¿Usted planea iniciar tratamiento con alopurinol en la señorita María por un diagnóstico reciente de artritis gotosa? ¿Cuál de las siguientes describe mejor las estrategias
posológicas apropiadas para allopurinol. ¿Cuál crees? La C. ¿Y los demás? ¿Qué dice el público? Equivóquense, no pasa nada. Aquí no hay problema. Allopurinol se debe ajustar para alcanzar una concentración sérica de ácido úrico de menos de 6. ¿Y los demás? Chale, qué apáticos están. Yo también digo que lo sé. ¿Sí? ¿En serio están así de apáticos que porque por la vacuna? ¿O porque no les tocó boleto de Bad Bunny? Legal por la vacuna y Sí. por no estar en presencial. Porque Legal. no les tocó boleto de Bad Bunny, digan la verdad. Bad Bunny, Bad Bunny. Muy bien, en este caso es, sí, justamente la letra C. Vamos a ver ahora el tratamiento. Ahora sí vamos a lo bueno. Para evitar, obviamente, que se eleven los niveles de ácido úrico, pues el tratamiento no solamente es farmacológico, no solamente damos medicamento. Sí, hay que evaluar bien al paciente y pues evitar cambios, más bien hay que hacer cambios de estilos de vida para evitar principalmente el consumo de purinas, pirimidinas, que vienen sobre todo en la carne roja, en los alimentos de origen del mar, en la cebada, en el alcohol, y que de esta manera podríamos disminuir la producción de ácido úrico o la eliminación de ácido úrico, sí, la producción más que nada. El control de peso, pues también, ya que lamentablemente el sobrepeso y obesidad están relacionados a mayor producción de ácido úrico. No fumar, realizar ejercicios de bajo impacto, sobre todo como por ejemplo caminata, natación, tal vez un poco de correr, elíptica o bicicleta, que no son de alto impacto, que no son de tanto problema en las articulaciones, que les va a afectar a los pacientes. Entonces, algo que no le carguemos mucho la mano a las articulaciones. Y de ahí tal vez la natación sería el mejor de todos, ya que pues el paciente no está cargando su propio peso, sino que incluso pues está apoyado por la misma, el agua que le hace flotar un poquito, pero al mismo tiempo es muy enérgico el esfuerzo que tiene que hacer, ya que tiene que vencer la resistencia del agua, y eso es algo bueno, pues. Además de eso, pues ya podríamos utilizar tratamiento. ¿Qué hay que evaluar? Si el paciente, por ejemplo, está tomando diuréticos, pues cambiar, suspender los diuréticos y agregar otro tipo de medicamentos para el control, por ejemplo, de la presión arterial. Podríamos dar diuréticos de tipo espironolactona, ahorradores de potasio, que no altera el metabolismo o la eliminación del ácido úrico, o cambiar por otros medicamentos no diuréticos, ¿sí? Y en el tratamiento de la hiperuricemia sintomática, bueno, hay que ver. El paciente que tiene niveles de ácido úrico elevados, pero que no tiene ninguna molestia, no siempre requiere un tratamiento medicamentoso. ¿Cuándo sí? Bueno, de todos los pacientes que tienen los niveles de ácido úrico elevado, probablemente si yo me hago un estudio, aunque nunca me ha dolido la rodilla o el codo, o me han salido tofos, o ni siquiera me he checado el ácido úrico y no ha estado elevado, bueno, no me lo he checado, pero muchos de los pacientes pueden tener unos niveles de ácido úrico elevado y aún así nunca van a presentar problemas articulares. Solo el 10% de los pacientes que tienen los niveles de ácido úrico elevado van a desarrollar gota, articulaciones afectadas, deformadas o con dolor o con lesiones por estos niveles de ácido úrico elevado. El otro 90, pues sí, van a traer el ácido úrico elevado, pero nunca se van a quejar, no van a traer dolor, no les va a generar ningún problema ni deformación. Entonces hay que evaluar si realmente el paciente requiere tratamiento o si no lo requiere, pues nada más manejo con cambios de estilos de vida. ¿Sí? Como ya les dije, corregir los factores etiológicos, pues si el problema es que el paciente está tomando diuréticos, cambiarlos. Si tiene metabólicos asociados, por ejemplo, hipertensión, controlar las enfermedades que el paciente pueda tener para evitar las complicaciones.
Y una vez que nosotros identifiquemos que el paciente no solamente tiene niveles elevados de ácido úrico, sino que aparte también ya tiene artritis gotosa, que ya le está afectando las articulaciones con deformaciones, con inflamación, con dolor, entonces ahí tendríamos que dar un tratamiento. En el tratamiento agudo, en la fase agudo, el paciente llega con mucho dolor, llega el doctor Mauro con ustedes diciéndoles que le duele la rodilla, pero gacho, así, horrible, no puede ni caminar. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Lo ideal sería AINE, antiinflamatorio no esteroideo, de tratamiento de elección. AINE, tema que veremos nuevamente en el tercer parcial. Ahorita nada más veremos pues los más relevantes para cuestiones de este tema. En este caso, lo ideal sería antiinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor. Son los que mejor funcionan, con menos efectos adversos, y solamente opioides se utilizarían en caso de falta de respuesta con AINE, ya que son muy efectivos los AINE para este tipo de problemas. Entonces, a menos de que el paciente tenga mucho dolor y el AINE no le funcione, pues ahí solamente sería la única indicación para dar medicamentos como opioides. En el momento de la fase aguda no se recomienda ni aumentar ni iniciar alopurinol. Alguien que me diga por qué no se debe dar alopurinol en el paciente que viene con dolor. ¿Nadie? ¿Aló? ¿Alguien? Paula, ¿estás por ahí? No, nomás me conecté de ahí, dejé la computadora. Aquí estoy, profe. Estás buscando los boletos de Bad Bunny, ¿verdad? Di la verdad. No, Paula, ¿por qué? No, ni me conecté para... Ok, a ver, entonces, No, profe, entonces, la verdad no sabía por qué no se debería usar. adivina. Creo que se cortó un poco. Imagínate que te llega el doctor Mauro con la rodilla roja, caliente, inflamada, no puede ni caminar porque le duele mucho. Y te dice, doctor, ayúdeme. Le checas los niveles de ácido úrico y los trae muy altos. 8, ponle, o 9, 8.5. Y entonces tú dices, bueno, le vamos a dejar tratamiento. Le das antiinflamatorios no esteroideos, pero no le das alopurinol. ¿Por qué no le das alopurinol? Es un medicamento que hace que el ácido úrico baje. Pero ¿por qué no se lo vas a dar cuando cuando el paciente trae dolor? Se supone que este medicamento pues nada más va a prevenirlos, ¿no? Pero no sirve como para tratar dicho cuadro. Más o menos, pero no es la respuesta. Lo que pasa es que el alopurinol descompone los cristales y disminuye los niveles de ácido úrico. No quita el dolor. De hecho, el alopurinol nunca lo vas a dar para quitar dolor. Lo das para bajar los niveles de ácido úrico. Pero cuando el paciente trae mucho dolor, ¿por qué está contraindicado incluso? Nadie. Alguien que se equivoque, no importa. Muy bien, bueno, les voy a decir. El ácido úrico se almacena en forma de cristales. El alopurinol rompe estos cristales y hace que se empiecen a liberar, se desprendan y sigan circulando para ser eliminados. Si el problema es que estos cristales son los que están causando el dolor, al momento que nosotros damos ácido úrico, estos cristales se van a desprender y van a generar más dolor. Por eso es que en el paciente con artritis gotosa, o sea, en el estado agudo, no damos alopurinol porque el dolor le va a incrementar.
en un inicio. En vez de mejorar, va a empezar más dolor. Primero, tenemos que quitar el dolor. Damos colchicina, damos AINE y con eso controlamos el dolor. Y ya una vez que se controló el dolor, ya podemos iniciar el allopurinol, pero ya posteriormente. ¿Sí? Bueno, en cuanto a AINE, bueno, podríamos utilizar cualquier medicamento antiinflamatorio no esteroideo para el control del dolor. De ahí principalmente puede ser la aspirina, por ejemplo, o la indometacina, que son de los medicamentos que más funcionan para el control del dolor. El tratamiento se puede establecer por 3 a 4 días hasta que desaparezcan los signos de la inflamación, que serían eritema, inflamación, dolor, calor, tumor, todos los datos de la inflamación. Ahora, la colchicina. Bueno, normalmente la colchicina es un medicamento que inhibe la liberación del factor quimiotáctico leucocitario inducido por cristales. O sea, hace que no permite que los leucocitos lleguen y empiecen a destruir los cristales y no generen el dolor. Entonces, en monoterapia se asocia a efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, porque puede generar diarrea, dolor abdominal y puede presentarse en unos casos toxicidad grave, como por ejemplo toxicidad hepática, renal o hematológica. La dosis de la colchicina se recomienda, vienen tabletas de 0.5 miligramos, podría ser 1 a 2 tabletas cada 12 a 24 horas. Y otro tratamiento que podríamos utilizar sería el probenecid, es un agente úrico-súrico. ¿Qué permite esto? Pues que se orine más ácido úrico. De esta manera la orina va a contener más ácido úrico y al estar disminuyendo los niveles de ácido úrico en la circulación, pues funciona controlando la enfermedad. El tratamiento del probenecid viene en tabletas de 500 miligramos, se puede utilizar una cada 12 horas. Dosis máxima, 6 tabletas al día, 3 gramos al día. Se recomienda la ingestión de bastante agua porque este medicamento al forzar la diuresis, forzar la orina con más ácido úrico, se va a requerir que tenga incluso entre 2 y 3 litros de agua al día como ingesta. Este medicamento lamentablemente está contraindicado también en la enfermedad renal y enfermedad hepática activa. Y puede producir mareos al bajar un poquito la presión. Otros medicamentos serían los glucocorticoides. ¿Qué pasa? Bueno, si hay un problema inflamatorio, tema que veremos nuevamente después en el segundo parcial, los glucocorticoides son medicamentos que directamente uno de sus efectos son desinflamatorios. Aquí se recomienda de los glucocorticoides la prednisona. La prednisona viene en tabletas de 5 miligramos y de 50 miligramos, y la dosis recomendada para un paciente con cuadro agudo de gota sería para desinflamar la articulación de 20 a 50 miligramos al día en dosis equivalentes de 10 a 14 días. Podría ser una tableta de 20 miligramos al día o 4 tabletas de 5 miligramos, por ejemplo, por una semana. Si nosotros podríamos administrar medicamento, como les dije, funcionar la articulación, nos permite dos cosas. Una, tomar la muestra y mandar al laboratorio para ver si hay cristales o si hay una infección, etcétera. Y la segunda, meter medicamento. En este caso, el medicamento que nos va a ayudar a desinflamar es los esteroides. El acetato de metilprednisolona es uno de los de primera elección, 50 miligramos viene la ámpula y se administra toda la ampulita que viene en 2 mililitros dentro de la articulación para controlar el dolor. También se puede inyectar AINE directamente, ya aprovechando el piquete, se mete AINE o se mete prednisona y de esta manera desinflamamos y quitamos el dolor. Entonces el tratamiento en el periodo intercrítico, ya cuando vamos quitando el dolor, entonces ya podemos utilizar medicamentos para bajar el ácido úrico. Lo ideal, nuestras metas de tratamiento serían menos de 6.8, algunas nos indican menos de 6.5, para considerar que el paciente está controlado. Y antes de iniciar con modificadores de la uricemia, pues el paciente no debe de presentar algún síntoma de inflamación, porque si le damos allopurinol, el dolor le va a empezar o le va a incrementar, ¿sí? No debe haber inflamación para poder utilizar allopurinol. Además, sería de preferencia recomendado tomar colchicina antes del allopurinol para evitar estas crisis agudas, ¿sí?
Y este sería el tratamiento de acuerdo a la guía de práctica clínica. Si se fijan, pues ya lo vimos: allopurinol, probenecid, citrato de potasio, prednisona, colchicina. Estos serían los esquemas de acuerdo a la guía de práctica clínica para dar uno u otro tratamiento, sobre todo si hay dolor o no hay dolor, si hay inflamación o no hay inflamación. Otros medicamentos, como ya les dije, de los AINES, la indometacina es el más comúnmente utilizado. Otros medicamentos inhibidores de la oxidación serían como el febuxostat. Otros AINE, medicamentos antiinflamatorios pero selectivos sería el etoricoxib, la colchicina, corticosteroides como la prednisona. Y pues eso sería el tratamiento, básicamente. ¿Habrá alguien que me ayude con esta pregunta? Néstor, ¿estás por ahí? Dos, tres, doctor. Muy bien. A ver, ayúdeme con esta pregunta. A ver, dice, un hombre de 58 años diagnosticado de artritis gotosa, atofasia y litiasis ureteral por los cálculos de ácido úrico no tratado previamente, consulta por monoartritis aguda de rodilla. El análisis del líquido sinovial obtenido por artrocentesis muestra abundantes microcristales de urato intraleucocitarios. El ácido úrico sérico es de 9.4 miligramos sobre decilitro, valor normal menos de 7 miligramos sobre decilitro, y la creatinina está en rango normal. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas le parece más adecuada? Déjeme las leo. Yo diría que el 4. ¿El 4? ¿Y los demás qué opinan? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? Ay, José, no escuché nada. Es que como que se corta muy feo. No escuché bien. La 1. Muy bien, dice Carmina que la 1. No es la 4. ¿Y los demás? Ok, tomamos en cuenta un paciente de 58 años. Tiene artritis gotosa. O sea, ya tiene artritis identificada que es por gota. Y también litiasis ureteral por cálculos de ácido úrico. O sea, el ácido úrico está elevándose mucho y hay piedras incluso en los ureteros. No había sido tratado previamente por eso. Consulta porque viene con la rodilla inflamada. Y en el estudio del líquido dice que se encuentran abundantes microcristales y su ácido úrico está en 9.4, por lo cual nuestro valor normal debería ser menos de 7 y la creatinina está en un rango, digamos, normal. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Bueno, aquí la metilprednisolona y la colchicina serían como tratamientos de elección, perdón, el AINE y la colchicina, porque le van a quitar el dolor directamente. Si bien, por ejemplo, lo que nos dijo Néstor, él dice que la 4. El problema con la 4 es que es metilprednisolona intraarticular como tratamiento de la artritis aguda. Y claro que sí, va a funcionar para desinflamar, claro que sí. No quita tanto el dolor, es un desinflamatorio nada más. Pero dice, y allopurinol. Y acabamos de decir que el allopurinol está contraindicado en el tratamiento agudo porque le va a generar más dolor. O sea, no solamente no le vas a quitar el dolor completamente, sino que aparte va a incrementar el dolor, ¿sí?
Entonces, en la 4 no es. La 1 sí, porque trae AN colchicina y vamos a estar dando una dosis normal, dieta con restricción de purinas. Una vez resuelto el episodio agudo, pues ya entonces ahora sí administramos el alopurinol 300 miligramos al día como tratamiento hipouricemiante. La 2 y la 3 tampoco son, vamos a ver por qué. Porque la colchicina oral en 3 miligramos diarios hasta una reducción del episodio agudo de artritis y luego después dieta con restricción de purina, fármacos úricos con la benzobromamorona y como tratamiento hipouricemiante, pues sí es efectivo, pero se va a tardar y el dolor no se lo va a quitar. Entonces aquí tendríamos que dar mejor AINE y colchicina. Es mucho mejor en combinación que la pura colchicina sola o como en la 3, que es el puro AINE solo, ¿sí? Entonces el AINE durante el episodio de artritis aguda y colchicina 1 miligramo diario de forma ininterrumpida como profilaxis. No, así es juntos, tiene que ser AINE y colchicina. Ni colchicina sola, ni AINE solo. Y tampoco alopurinol. El alopurinol está contraindicado. Muy bien, no hay más dudas, no hay más preguntas. Entonces, este fue el tema de hiperuricemia. Si no hay más temas, digo, si no hay más dudas, más preguntas, aquí dejamos este tema. Está muy sencillito, de hecho fue muy rápido. Muy rapidito. Entonces, pues nos vamos a quedar aquí, muchachones. Los veo muy apagadotes. Entonces, vamos a dejar el tema aquí. Y nos vemos en la siguiente clase, ¿les parece? Van a estar viendo los mensajes que dicen que si le regreso. Bla, bla, bla. Sí, digo, pues igual si quieren seguimos, pero pues los veo muy apagados. Entonces, síndrome metabólico es es una presentación de 51 diapositivas. Yo creo que los voy a estar leyendo, pero pues no me van a entender mucho. Entonces, nos veríamos en la próxima, el día... ¿Cuándo nos toca clase otra vez? ¿El miércoles? Perfecto. Me había comentado el maestro, el doctor Ruslan, que creo que les cambiaron un horario, ¿no? Creo que tienen técnicas quirúrgicas de 5 a 7 o algo así. No le entendí muy bien. Bueno, sí me la mandó, pero la verdad es que no recuerdo ahorita. Aquí está. De 7 a... Ah, no es con ustedes, es el jueves. No es con los de cuarto B. No, entonces no hay ningún problema con ustedes. Bueno, entonces, muchachones, pues eso sería todo. Nos vemos el miércoles. Estudien. ¿Quién me puede ayudar con los temas ¿de qué temas? Vamos a ver. Nos faltan de la siguiente. Vamos a ver. Espérenme. Igual quien quiera, no es a huevo, no es a fuerza, pero quien quiera participar se va a tomar en cuenta para las calificaciones. ¿Quién me puede ayudar con disautonomía? Alguien que me ayude con disautonomía y alguien que me ayude con estado de choque. ¿Tú, Paula, disautonomía? Perfecto. Y Evelyn dice que ya estado de choque. ¿Y quién me puede ayudar? No, pues hasta ahí nos quedamos. Ya después veremos enfermedades del sistema nervioso. Tema ya para el siguiente semestre, para el siguiente parcial, que serían medicamentos del sistema nervioso central. Entonces ustedes dos me ayudan con disautonomía y estado de choque. Perfecto. Y yo creo que eso los veríamos pues entre jueves y sábado de la próxima semana. ¿Sí? O no se crean, probablemente la siguiente clase, porque pues, es el miércoles, probablemente ya desde el miércoles.
¿sí? Disautonomía. Acabamos síndrome metabólico y luego ya vemos disautonomía. Ok, bueno muchachones, pues sería todo por hoy. Descansen.